El invierno caía pesado sobre el pequeño pueblo de Ashford, con sus calles húmedas y su plaza iluminada por faroles amarillos que parecían más tristes que cálidos. En medio de esa quietud de provincia, un hombre con la chaqueta militar deshilachada y las botas cubiertas de polvo se detuvo frente a la entrada del salón de baile más lujoso de la región. Adentro, las risas de los ricos eran música cruel, mientras él, con voz ronca, preguntaba: ¿puedo tocar, por un plato de comida? Lo que siguió esa noche nadie en Ashford lo olvidaría jamás. La nieve aún no caía, pero el aire olía a tormenta. En el gran salón Elmsford, las copas tintineaban bajo lámparas de cristal importado. Era la noche de gala anual, empresarios, médicos y políticos de la zona reunidos para celebrar un proyecto benéfico que, en teoría, buscaba apoyar a veteranos de guerra. En realidad, todos sabían que era una excusa para exhibir joyas, cerrar tratos y presumir poder. Entre esa multitud, Richard Callahan, magnate inmobiliario de sonrisa afilada, reinaba como dueño del evento. Había hecho su fortuna demoliendo barrios enteros para levantar complejos de lujo. Su traje italiano brillaba tanto como el reloj suizo en su muñeca. Y en el centro del salón, como un trofeo, esperaba un piano Fazioli de concierto, negro y perfecto, más caro que muchas casas del pueblo. Las puertas del arco principal se abrieron de golpe. El eco interrumpió la música de la orquesta. Un silencio incómodo cayó cuando apareció un hombre mayor, con cabello gris y barba descuidada. Su chaqueta militar estaba gastada, sus botas manchaban el mármol pulido con huellas de polvo. Nadie lo esperaba. Nadie lo quería allí. ¿Quién diablos lo dejó entrar? Susurró una mujer de vestido rojo, sujetando sus perlas como si el aire se hubiera contaminado. El extraño levantó la cabeza. Sus ojos eran de un azul pálido, casi transparente, pero firmes, como los de alguien que había visto demasiado y aún seguía de pie. Su voz, áspera por años de silencio, cortó la sala como un cuchillo. No quiero limosna. Solo vi el piano. ¿Puedo tocar, a cambio de un plato de comida? Las carcajadas no tardaron. Risas duras, incómodas, que resonaban como bofetadas. Richard fue el primero en alzar la voz. Un mendigo pidiendo tocar un Fazioli. Rió con desprecio. Ese instrumento vale más que toda tu vida, viejo. Los demás lo imitaron, ansiosos por complacer al hombre más poderoso de la sala. Pero no todos reían. Emily Carter, una camarera universitaria que servía copas de vino, lo miraba con un nudo en la garganta. Reconocía en ese hombre la misma dignidad rota que había visto en su abuelo después de regresar del frente. Quiso acercarse con un vaso de agua, pero el gerente del hotel le apretó el brazo. Ni se te ocurra, Emily. Su voz era venenosa. Ese tipo no es nuestro problema. El veterano no se movió. No se encogió. Solo miró el piano. Un silencio extraño cubrió la sala, como si él hubiera tomado el control sin decir palabra. Richard levantó una copa, buscando recuperar la diversión. Bien, escuchen todos. Vamos a darle una oportunidad a nuestro invitado sorpresa. Dijo con sarcasmo. Su sonrisa era cruel. Si logra tocar algo decente, yo mismo le pagaré la cena más cara del menú. Pero si fracasa, saldrá de aquí arrastrado como la basura que es. Las apuestas comenzaron a volar entre los invitados, con billetes y joyas de por medio. El espectáculo estaba servido. El hombre se acercó al piano con pasos lentos, fingiendo torpeza. Sus manos temblaban sobre la tapa brillante, y las burlas crecieron. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando se sentó, el salón entero contuvo la respiración. Presionó una sola tecla. Un do central. El sonido fue puro, perfecto, sostenido con una claridad imposible para alguien que pareciera tan frágil. Ese único sonido quebró la risa. El silencio que siguió ya no era de burla. Era de desconcierto.
El hombre levantó la mirada hacia Richard, y en su voz había un filo nuevo. Dijo que quería una canción. Colocó ambas manos sobre las teclas. Y entonces, comenzó a tocar. El primer acorde se derramó como agua oscura por todo el salón. No era un vals elegante ni una melodía de salón. Era algo crudo, áspero y hermoso a la vez, un lamento hecho de notas largas que parecían sangrar en cada resonancia. El piano, tan pulido y arrogante en su perfección, se transformó bajo sus manos en una voz humana que hablaba de hambre, de guerra, de pérdida. El murmullo de apuestas y risas se apagó. Los invitados, acostumbrados a juzgar todo con dinero, guardaron silencio. La música los había sorprendido. Richard Callahan, aún de pie, intentaba mantener la mueca de burla, pero su mandíbula se tensaba. Algo en esa melodía lo inquietaba, como si le recordara que había cosas que ni su fortuna ni sus abogados podían controlar. El viejo, sin mirar a nadie, dejó que sus dedos recorrieran las teclas con un dominio imposible de fingir. No era la torpeza de un mendigo improvisando. Era la memoria viva de alguien que había convivido con la música más tiempo del que muchos de ellos habían vivido. Emily, junto a la puerta de servicio, sintió que las lágrimas le subían sin permiso. Reconocía ese dolor. Era el mismo que había escuchado en el silbido apagado de su abuelo, cuando en las madrugadas creía que nadie lo oía recordar a sus compañeros muertos en Vietnam. La melodía se alzó, más fuerte, casi feroz. El hombre parecía exorcizar demonios con cada acorde. Algunos invitados, incómodos, apartaban la mirada, como si las notas fueran un espejo demasiado brutal. Un murmullo recorrió la sala. ¿Quién es este hombre? No puede ser un vagabundo. Esa técnica, eso no se aprende en la calle. Richard golpeó la mesa con la palma abierta. Basta. Su voz resonó en el eco de la música, rompiendo el hechizo por un instante. Esto es un truco barato. El veterano dejó caer un último acorde grave que retumbó como un cañonazo y luego levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en Richard. ¿Truco?, preguntó con calma. Sí, gruñó Callahan, nervioso. Memorizar una canción no te convierte en pianista. Cualquiera puede imitar lo que oye en la radio. El anciano sonrió apenas, una sonrisa triste y peligrosa. Entonces escuche esto. Y sin más, atacó el teclado con una fuerza que sacudió los muros. Las notas ya no eran un lamento. Eran un combate. Un torbellino de acordes que exigía destreza absoluta. Era imposible que alguien sin años de disciplina pudiera tocar a esa velocidad, con esa precisión quirúrgica. El salón contuvo el aliento. Nadie se movía. La música los tenía prisioneros. Los dedos del viejo volaban, casi invisibles, y sin embargo cada nota caía en su sitio, exacta. Lo que tocaba no era de radio ni de salón. Era un fragmento de Chopin, una pieza brutal que desafiaba incluso a pianistas de conservatorio. Richard se puso de pie, rojo de furia y miedo. Imposible. Escupió, mirando alrededor, como buscando apoyo. No puede. Pero podía. Y lo hacía. El tema llegó a un clímax desgarrador, un estallido que hizo vibrar las copas y las lámparas. Después, lentamente, el torrente se deshizo en un hilo de notas suaves, un suspiro que se apagó como nieve derritiéndose. Silencio. No el silencio del desprecio, sino el que sigue a una verdad imposible de negar. Emily tenía la cara empapada. Un empresario en la mesa principal se frotaba los ojos con discreción. Una mujer, la misma que había reído con crueldad minutos antes, se cubría la boca para contener un sollozo. El viejo levantó las manos del teclado y se quedó quieto, respirando hondo. Entonces se puso de pie, erguido como un soldado en formación, y miró a la multitud con una calma que helaba. Dijo que si hacía llorar a alguien me daría $1000, su voz sonó clara, fuerte. Pues parece que gané la apuesta. El golpe fue devastador.
Richard Callahan sintió que la sala lo observaba, esperando su reacción. Sacó un fajo de billetes de su chaqueta y lo arrojó sobre el piano con desprecio. «Tómalos. Y lárgate». El anciano no se movió. «No vine por caridad. Vine por un plato de comida. Y por la verdad». Ese último detalle encendió murmullos. ¿La verdad? ¿Qué significaba? Emily, temblando, avanzó un paso. Su instinto le decía que había más de lo que todos creían. Y no se equivocaba. El fantasma del pasado. Desde el fondo del salón, un anciano elegante se levantó de su mesa. Era don Abraham Villarreal, industrial retirado y mecenas de las artes. Su voz ronca, cargada de respeto, rompió el silencio. «Perdón, ¿cómo dijo que se llamaba usted?» El viejo se volvió hacia él. Sus ojos azules parecían pesar toneladas de recuerdos. «Me llamo Walter Hayes». El nombre se expandió como un relámpago por la sala. Abraham abrió mucho los ojos. «Dios mío», susurró. «No puede ser. Usted estaba muerto». Richard frunció el ceño. ¿De qué demonios habla? Abraham se adelantó con paso tembloroso. Durante la guerra, corrían historias de un pianista en el frente. Un joven soldado que encontraba pianos destruidos en iglesias bombardeadas y tocaba para mantener vivos a los demás. Decían que su música levantaba a los heridos, que les recordaba lo que significaba volver a casa. Lo llamaban el fantasma del piano. Su nombre era Walter Hayes. Un murmullo atónito recorrió el salón. Algunos recordaban haber leído el nombre en libros de historia, en viejos periódicos amarillentos. Había sido dado por muerto hacía décadas. Richard soltó una carcajada seca, casi histérica. Patrañas. Un mendigo inventando cuentos de guerra para sacarnos dinero. Walter lo observó sin parpadear. ¿Patrañas? Su voz se volvió dura como el acero. Cuando tenía 19 años, cargué a un amigo moribundo 3 kilómetros bajo fuego enemigo. A los 20, pedí un bombardeo sobre mi propia posición para salvar a mi compañía. Y pasé 3 años en un campo de prisioneros, donde lo único que nos mantenía vivos era tararear Beethoven en la oscuridad. ¿Quiere más detalles? El salón entero quedó helado. Cada palabra sonaba demasiado precisa para ser mentira. Demasiado dolorosa para ser inventada. Emily apretó las manos contra su pecho. Sabía que era verdad. Lo sentía. Richard, sudando, buscó otra salida. Si eso fuera cierto, ¿qué hace aquí, vestido como un mendigo? ¿Por qué no está en una mansión rodeado de honores? Walter inclinó la cabeza. Porque a veces es más fácil ser un fantasma que ver cómo el mundo olvida lo que juró recordar. La frase se clavó en todos como un puñal. El secreto. Un invitado preguntó desde una mesa. Pero, ¿qué hace usted aquí, esta noche? Walter respiró profundo. Vine porque quería mirar de cerca a los hombres que se llenan la boca hablando de ayudar a los veteranos. Su mirada se fijó en Richard. Quería ver qué tan sinceros eran. Richard tragó saliva. Una sospecha terrible comenzaba a formarse en su mente. Walter continuó. Este evento existe gracias a una donación anónima de $5 millones. Esa donación pagó este salón, la comida y el champán que bebían mientras se reían de mí. El silencio fue absoluto. ¿Y qué tiene que ver usted con eso? Balbuceó Richard. Walter sostuvo la mirada de todos. Esa donación fue mía. El estallido de voces fue inmediato. Los invitados se miraban, incrédulos. El mendigo al que habían despreciado era el verdadero benefactor del evento. El aire helado de la medianoche golpeó el rostro de Walter al salir del salón. Afuera, las luces de la plaza de Ashford temblaban en la bruma. Caminaba erguido, con el mismo porte de soldado con que había dejado el piano,
pero por dentro sentía el peso de cada recuerdo, de cada fantasma que había invocado al tocar. Emily lo alcanzó a los pocos pasos. Señor Hayes, dijo, con voz entrecortada, no sé cómo agradecerle, lo que hizo por mí, por todos. Walter la miró con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus ojos en el salón. No me agradezcas, hija. Yo solo mostré lo que ustedes tenían que ver. El resto dependerá de ti y de quienes decidan no cerrar los ojos. Ella asintió, con lágrimas todavía brillando en las mejillas. Detrás de las ventanas del salón, las figuras ricas aún discutían en murmullos tensos. Richard Callahan ya no estaba entre ellos. Se había marchado minutos antes, con el rostro rojo de rabia y vergüenza. Nadie lo había detenido. Walter lo sabía, los hombres como Richard no aceptaban la derrota. Y eso lo hacía peligroso. La emboscada. El callejón detrás del hotel estaba oscuro y húmedo. Richard esperaba allí, apoyado contra su coche negro, con una botella medio vacía en la mano. Su respiración era pesada, en sus ojos brillaba una furia desquiciada. Cuando vio a Walter y Emily salir, se enderezó. ¿Creen que pueden arruinarme la vida en una sola noche? Su voz estaba cargada de veneno. ¿Un viejo loco y una camarera de poca monta? Emily retrocedió instintivamente, pero Walter se quedó firme, sin apartar la mirada. Tu vida, Richard, la arruinaste tú mismo. Esa calma encendió aún más la furia del empresario. Sacó algo del bolsillo, un cuchillo plegable, brillante bajo la luz del farol. Todos creen que eres un héroe. Richard escupió las palabras. Pues morirás como lo que realmente eres, un mendigo inútil. Emily gritó. Walter no se movió. Solo dio un paso hacia adelante, con la misma serenidad con que un soldado encara el fuego enemigo. Escúchame bien, Richard. Su voz era grave, firme. Ya me enfrenté a la muerte demasiadas veces para temerle otra más. Pero tú nunca la has mirado a los ojos. Richard tembló, aunque intentaba disimularlo. El silencio del callejón era opresivo. Se escuchaba a lo lejos una campana, el eco de un perro ladrando. Y entonces, antes de que el cuchillo pudiera descender, una voz cortó el aire. Basta, Callahan. Abraham Villarreal apareció en el extremo del callejón, acompañado de 2 guardias de seguridad del evento. Había seguido discretamente los pasos de Walter, temiendo exactamente esto. Richard, acorralado, giró la cabeza. Ese segundo de distracción fue suficiente. Walter avanzó y, con un movimiento rápido y controlado, le arrebató el cuchillo de la mano. El arma cayó al suelo con un tintineo metálico. Los guardias sujetaron a Richard, que pataleaba como un animal atrapado. Suéltenme. Él es un impostor. Todo es mentira. Gritaba, pero ya nadie lo escuchaba. Abraham lo miró con desprecio. Acabas de sellar tu destino, Richard. Nadie te protegerá después de esto. Richard fue arrastrado hacia la oscuridad, pataleando y maldiciendo. Las confesiones. Cuando quedaron solos, Emily respiraba agitada. Pudo haberlo matado. Walter recogió el cuchillo del suelo y lo cerró con calma. La muerte no es siempre el peor castigo. A veces vivir con lo que has hecho es más terrible. Emily lo miró fijamente, con una mezcla de miedo y admiración. ¿Usted, por qué se dejó ver hoy, después de tantos años oculto? Walter tardó en responder. Sus ojos se perdieron en la calle desierta, como si viera otra época. Prometí que si sobrevivía, haría algo útil con mi vida. Lo cumplí, construí una empresa, ayudé a los míos, doné lo que pude. Pero siempre supe que un día tendría que mirar a la cara a los herederos del egoísmo, a los hombres como Richard. Hoy era ese día. Emily guardó silencio, intentando comprender el peso de aquellas palabras. El regreso al salón. Walter no quiso desaparecer en la noche.
Volvió a entrar al salón, donde los murmullos aún hervían. Los invitados, al verlo regresar, callaron de inmediato. Subió al escenario una vez más. Sus pasos resonaban sobre el mármol como tambores. Hace unas horas, dijo con voz serena pero poderosa, este salón se llenó de risas crueles. Hoy se ha llenado de vergüenza. No basta con sentirse mal por unos minutos y luego volver a sus mansiones. Si este proyecto para veteranos ha de significar algo, será porque ustedes mismos cambien. Se detuvo, recorriendo con la mirada cada rostro. Yo no necesito su compasión. Los hombres y mujeres que estuvieron en la guerra tampoco. Necesitan respeto. Necesitan apoyo real. Necesitan que este país cumpla la promesa de no olvidarlos. Los presentes bajaron la mirada. Muchos, por primera vez en años, se sentían desnudos frente a la verdad. Walter volvió al piano. Esta vez no tocó con furia ni con dolor. Dejó que sus dedos acariciaran una melodía sencilla, casi infantil, como una nana. Era la misma que, en una trinchera congelada, un compañero le había enseñado para recordar a su hija que nunca volvería a ver. La melodía llenó el salón de una tristeza serena, un recordatorio de todo lo que se había perdido. Emily lloraba abiertamente. Abraham, con la cabeza inclinada, se secaba los ojos. Incluso los más arrogantes, aquellos que jamás habían llorado en público, se quebraron. La revelación final. Cuando la última nota se extinguió, Walter se levantó y habló con voz grave. Mi vida no me pertenece del todo. Pertenece a los que quedaron atrás. Por eso regreso hoy, aunque solo sea por una noche. Para que sepan que no todo se compra, que no todo se mide en dólares. Hizo una pausa. No volveré a este salón. No me verán en entrevistas ni en ceremonias. Seguiré siendo un fantasma. Pero ustedes recordarán esta noche cada vez que midan el valor de alguien por su ropa o por su fortuna. Se inclinó levemente hacia Emily. El futuro es tuyo, hija. Que no te corrompa. Emily, temblando, asintió. Walter tomó su chaqueta militar y caminó hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerlo. Cuando la puerta se cerró tras él, el salón quedó en un silencio absoluto, como si el aire mismo se negara a moverse. Epílogo. Semanas después, el Centro de Apoyo a Veteranos de Ashford abrió sus puertas. Abraham Villarreal asumió la presidencia, y Emily, todavía estudiante, comenzó a trabajar allí como asistente de programas. Su nombre estaba en la placa inaugural, junto a una dedicatoria. Para quienes regresaron con cicatrices invisibles. Para quienes aún esperan ser escuchados. Richard Callahan, por su parte, desapareció del mapa social. Su caída fue rápida y brutal, contratos cancelados, socios retirando su apoyo, su nombre convertido en sinónimo de vergüenza. Nadie volvió a invitarlo a un salón elegante. De Walter Hayes, en cambio, no se supo nada más. Algunos juraban haberlo visto en estaciones de tren, otros decían que se había internado en las montañas. Para el pueblo, se convirtió en leyenda, el veterano fantasma que tocó una sola noche y cambió para siempre a quienes lo escucharon. Emily, años después, todavía soñaba con aquella melodía de despedida. Y cada vez que ayudaba a un soldado sin techo a encontrar un lugar, sentía que Walter estaba allí, en silencio, cumpliendo su promesa. El invierno siguió cayendo sobre Ashford. Pero en un rincón del pequeño pueblo, donde el piano había sonado como un grito y una plegaria, algo había cambiado para siempre. La dignidad, esa que parecía perdida, había encontrado una voz.